Hablemos del ángulo plano rectilíneo, que vamos a estudiar en planimetría. No sin antes recordarles, mis queridos alumnos, que las figuras que nosotros utilizamos en geometría, que son instrumentos abstractos, son líneas. Todas las figuras, una o varias líneas. Esto, por ejemplo, es un cubo, o representa un cubo. Son varias líneas. Esto representa otra figura, son líneas. Pero acá también es una línea. Esto es una línea. Son figuras geométricas, esta es una línea. ¿Ya? En la primera parte de la planimetría, lo que nosotros vamos a estudiar son polígonos, prácticamente. Algunas que otras líneas abiertas. Son líneas. Estas son líneas. Después de tener el conocimiento abstracto, repito, porque esto es abstracto, esto no es real. No hay algo así. A ver, sácalo de ahí, eso no se puede sacar, es una representación, es abstracto. Esto de acá no es abstracto, ahí está viendo un triángulo. Eso ya no es abstracto, es el concreto. Y la representación es abstracta. Ahora, obviamente esto de aquí, esto ya no es una figura geométrica. Esto se llama región geométrica, que lo vamos a estudiar después. ¿Ya? Entonces, como vamos a estudiar líneas, hay que tomar en cuenta una pequeña clasificación muy importante. Las líneas básicas que todo estudiante debe no solamente conocer, sino diferenciar son estas. La línea que es así, que tiene esa forma. La línea que tiene esta forma. Y la línea que tiene esta forma. Recuerda que la geometría es la ciencia que se encarga de las formas, entre otras cosas. ¿Ya? Esas son formas. Esta línea de acá tiene como nombre en español línea recta. Esta es la línea curva. Y esta línea es la línea quebrada o la línea poligonal. De esta manera usted está reconociendo en este momento las formas. Otra capacidad nos permitirá definir, conceptuar, diferenciar, clasificar. ¿De acuerdo? Ahorita usted diferencia las formas de las líneas. Tres líneas marcadamente diferentes. Son tan diferentes que solamente en esta línea, solo aquí, hay un elemento, este de acá, que se llama punto de quiebre, que también nosotros le llamamos vértice. Y está esto de acá, que se llama lado. Aquí no hay. En la recta no hay vértice, tampoco hay lado. En la curva no hay vértice, tampoco hay lado, salvo que tomemos en cuenta la concepción del diccionario, que estos son lados también, que también está definido. O sea, no es la definición geométrica la definición absoluta, al menos en esta época de la educación, que es una educación articulada, y ya no es por contenidos, ¿cierto? Entonces, el ángulo que queremos estudiar, reconocer, utilizar, medir, dibujar, es este de acá, que no es una línea recta, no es una línea curva, es una línea poligonal, la más sencilla de todas, aquella que tiene solamente dos lados y un vértice. Porque esta de acá tiene muchos lados y tiene también muchos vértices. Y se le agrega este advinículo que nos está indicando que es infinito por allá y es infinito por acá. A eso se le llama ángulo plano rectilíneo, por si acaso, ¿ya? Hay definiciones viejas de la época del conductismo, antiguas de miles de años. Hay libros que hemos usado en el siglo pasado, de grandes autores geometristas, Bruño, etc., que hacen definiciones de esas épocas. Hoy en día estamos en la época de la articulación del conocimiento, total. Entonces, a eso se le llama ángulo. Pero hay que agregarle que es un ángulo plano, no es un ángulo de tres dimensiones. Es un ángulo rectilíneo y no es curvilíneo, porque también hay curvilíneos. ¿De acuerdo? De ese ángulo, esto es un lado y esto es el otro lado. Si ponemos aquí O, A, ese rayo se llama esa figura, y el otro que está por aquí, vienen a ser los lados. Primer elemento del ángulo plano rectilíneo. ¿Cuáles lados? El lado OA y el lado OB. No se puede medir porque es infinito. ¿De acuerdo? Otro elemento importante,
que está en su forma, es el vértice. ¿Qué es el vértice? Es un punto, pero no es cualquier punto. Por ejemplo, si yo le coloco aquí esta línea, imagínense, eso ya no es un vértice ya, porque esa línea ya no es una poligonal. ¿De acuerdo? No es este un ángulo, sino que habría varios ángulos. Sería vértice de vértice ya, es más complicada la cosa, se complicó la cosa. Por eso vértice es eso, es el punto de quiebre y deben llegar dos lados solamente. Si llegan más, ya eso es una complejidad de ese nombre, hay que hacerle agregados. Y aquí hay un elemento importante, que ahí es donde viene la cuestión de la aplicación histórica, que es un número que se coloca acá, que me indica la abertura, que en geometría es el grado sexagesimal. Voy a ponerle alfa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso es la medida del ángulo. Alfa en grados sexagesimales. Como también vamos a ver trigonometría, y hoy en día no existe el curso de geometría y trigonometría en el trabajo por competencias, ahora hay una competencia que aglutina a todo aquello que tiene que ver con las formas. Ustedes saben eso. ¿De acuerdo? Y aquí viene el problema de la articulación. Hay una definición vieja, milenaria diría yo, que dice que esta medida tiene que ser un número mayor de 0 grados hexagesimales y menor de 180 grados hexagesimales. Eso no está mal, eso está bien. Pero en algún momento del aprendizaje, sobre todo de la primera parte del aprendizaje, de los niños, de los muy niños, ese niño cuando vea un dibujo así, esta zona color azul, va a entender que esto es un ángulo, otro ángulo, no el de acá, este de acá. Acá también, aquí también va a haber un ángulo para él, no esto de acá. Esto lo entenderá pues cuando tú le expliques qué cosa es región, cuando esté en secundaria. Recuerde que el aprendizaje es primario. Y esto, profesor, esto mide más de 180. Es por eso que en algunas partes de las ciencias, en física, por ejemplo, en topología, por ejemplo, a esto también se le va a considerar ángulo. Mire usted ahora las definiciones que arroja la Universidad de Lima, prestigiosa, por ejemplo, Cayetano Heredia, por ejemplo, San Marcos UNI, universidades estatales tradicionales, todavía están utilizando viejas copias de definiciones que están en los viejos libros. Más bien estas universidades modernas están usando ya la enseñanza por competencias y están articulando sus conocimientos. Admiten que el ángulo puede ser más de 180, por si acaso. Revisen un poco de teoría. Le voy a poner bibliografías en el link, por si acaso. Entonces, podemos indicar nosotros, si queremos ser un poquito más ordenados en geometría, que esta es una región y esta es otra. Entonces, si medimos por esta región, esta medida cumplirá con esta propiedad. Pero si la medimos por acá, ya no. Entonces ahí en el dibujo está bien. Esta medida que está en esta región cumple con esta propiedad. Pero si la ponemos acá, no. Ahora, ¿se puede medir por acá, profesor? Por supuesto que se puede. No me digan que es imposible. Cumple o no las palabras, cumple o no las definiciones, usted puede medir por acá también. Y si acá mide 90, acá va a medir el resto, lo que le falta para 360. ¿Ya? Bien, esa es entonces la definición básica de nuestro ángulo plano rectilíneo. Por esa razón, bajo estos principios, bajo estos conceptos básicos y diferenciaciones primigenias, es que el ángulo plano rectilíneo puede tener esta forma, fíjense ustedes, esta forma de acá. Esta es una forma. Si yo le digo a una viejita, a una anciana costurera, que tiene dos agujas, la aguja A y la aguja B, y le digo, ceñito, ¿cuál de sus agujas es aguda? ¿Qué va a decir ella? Espera, voy a sacar mi transportador para medirlo. No, señora, ella sabe cuál de las formas es aguda. Pues esta es una forma. Esa es una forma. Y esta de acá es otra forma. Y eso de aquí es otra forma. Estas son las formas básicas angulares. ¿Cómo se llama esta forma? Esta forma se llama agudo. Por eso este es el ángulo agudo. Y tiene su propiedad. Su medida, ya saben que es mayor de 0, en este caso será menor de 90 grados. Bajo estas condiciones. Esta medida de acá, no. Eso se llama obtuso. Eso se llama ángulo obtuso. Y esa medida mide más de 90 grados. Bajo estas condiciones. Si esto es ni agudo ni obtuso, esto mide 90 grados. 90 grados. Se llama ángulo recto. Esto está recto.
Por eso se le coloca así. Ese rectangulito. Ese rectángulo significa recto. Cuando te dicen a ti, siéntate recto, cuando estás todo chueco, también te pueden decir, siéntate correcto. Correcta escritura. Orto, recto. Grafía, escritura. Ortografía. Escritura recta, la que nos enseñaban hace 60 años a nosotros del dictado. Letras paraditas. Y si querían que esté inclinada, no tenía que decir cuándo está inclinado. ¿Ya? Ahí está. Son formas. Son clases de esto. ¿Qué es esto, profesor? Este es el ángulo. No es cualquier ángulo, es el ángulo plano rectilíneo y es un tipo de líneas. Esto no es una región. Claro que esa línea divide a la región plana en dos regiones, en esta y en esta. Esa es otra cosa. De eso vamos a hablar después. ¿Ya? De eso hablamos después. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Ahora que hagamos nuestro laboratorio, ahí vamos a ver muchas aplicaciones. Vamos a colaborar acá lo que se pueda. Las típicas aplicaciones. Te dicen, por ejemplo, aquí que este es un ángulo recto. Y en adelante, por favor, tómalo en cuenta como una imagen. Como una imagen que siempre tiene que repetirse. Un ángulo recto y otro ángulo recto. Dos ángulos rectos. Pero esos ángulos rectos están cruzados. Míralos. Uno de ellos es el lado B. Y otro de ellos que sea el P o R. ¿De acuerdo? Dos ángulos rectos. ¿Ya? Grábate esta imagen, ¿eh? Te dicen que este ángulo mide 50 grados. Te dicen, calcule este ángulo de acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Ya? Entonces ustedes, como saben que este ángulo es recto y que debe medir 90 grados, si aquí hay 50, aquí tiene que ser 40. Pues. Porque es un ángulo recto, tiene que sumar 90. Y el otro ángulo recto también debe medir 90. Si aquí es 40, ¿este cuánto es? 50. Eso tiene nombre, se llama su complemento. Pero yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. En esta imagen, ese ángulo, con este ángulo no le voy a poner fórmula, sino una imagen. Estos dos ángulos miden igual. Siempre que tengas dos ángulos rectos, cruzados, digamos, estos dos pequeños ángulos de acá, miden igual. Profesor, ¿y si no es recto? También. ¿Cómo así, profesor? Imagínate que tienes un ángulo que mide beta. Ya que este ángulo mide beta. Un ángulo obtuso. Por aquí dibujo yo de otro color, otro ángulo beta. Observa. Ya está. En esta nuestra primera etapa vamos a tener que usar el transportador, muchachos, ¿ya? Para medir, para que ustedes sepan medir eso. Eso también mide beta. Los dos ángulos son ángulos que miden igual, pero que están cruzados. Entonces yo quiero averiguar qué pasa con estos valores de acá. Ah, bueno, pues, si este ángulo de acá es un ángulo X, este de acá también será X. ¿Cuánto valdrá el otro, profesor? Beta menos X. ¿Cuánto valdrá este de acá? Este será 90 menos X. ¿Qué duda cabe? ¿De acuerdo? Y esto de acá será beta menos X. Pequeñas aplicaciones. ¿Ya? En base a eso, en el próximo video vamos a hablar del famoso complemento y suplemento y de las posiciones de los ángulos planos en el plano. Tomen nota.